La pandemia por el COVID-19 ha modificado diversas actividades en el mundo, incluyendo la educación. En México, según información del gobierno federal, 30 millones de estudiantes regresaron en la modalidad a distancia al ciclo escolar 2020-2021 y hacen uso de los contenidos elaborados por Aprende en Casa 2. La necesidad de adaptarse por parte de las y los alumnos de todos los niveles educativos del sistema escolarizado ha sido un reto para un país que su población de 15 años en adelante tiene en promedio 9.7 años de grado de escolaridad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Para conocer los retos a los que la educación se ha enfrentado durante la pandemia, fue consultado uno de los sectores mayormente involucrados, los profesores de distintos niveles educativos. Los alumnos no tienen los elementos necesarios, se les proporcionan y en este momento tienes que agarrar los recursos o los pocos recursos que ellos tienen y los pocos recursos con los que yo cuento para que ellos aprendan. Sí es diferente porque creo que ahora te implica mucha más preparación que antes. Ya pasé por la etapa en la que tuve que aprender a usar la herramienta, que no me costó mucho trabajo, fue casi inmediato, pero sí le sufrí unas 2 veces al principio. Muy complejo el poder utilizarlos. Entonces muchos de esos profesores han decidido pues decir, bueno, en este momento mejor ya no lo hago y entonces me jubilo. El nivel básico, medio superior y superior se ha tenido que adaptar a las nuevas modalidades para continuar estudiando, y a pesar de sus diferencias, los tres comparten dificultades que complican el aprendizaje. Cuando tú estás en el aula, alcanzas a ver quién necesita más o menos ayuda, y entonces es cuando te aproximas y a lo mejor le ayudas a hacer la conclusión o a que analice mejor cierta información, porque detectas esto, y eso no se puede detectar si no es que el alumno de manera explícita te dice, no estoy entendiendo qué debo hacer en esta tarea. Es un poco complicado ya que los alumnos no tienen las herramientas necesarias para ello y son muy pocos los que pueden conectarse en Meet o en Zoom. Aunque uno puede verse a través de estos medios, pues no es lo mismo que estar frente a frente. Es difícil porque tú estás acostumbrado a que pues, tu lugar de trabajo era el salón de clases y no interrumpías a nadie, estaba pensado o construido para eso, ¿no? Y de pronto que tengas que trabajar desde tu casa, pues hay un montón de temas incómodos, como el hecho de que te puede entrar una llamada, pueden tocar a tu casa, o puede ser que estés con alguien más y a lo mejor lo molestas o no te gusta estar hablando tanto porque no te sientes cómodo. La desigualdad económica y brecha digital son un factor que ha incidido en la educación durante la pandemia. Todos los estudiantes ni todos los profesores tienen los mismos recursos. Entonces, por ejemplo, eso era mucho más claro en las clases síncronas, porque no todos lograban conectarse, o no todos lograban bajar los recursos que yo les daba porque necesitaban un formato específico. Entonces, si tú tienes todos los recursos, a lo mejor es muy fácil la transición, es muy fácil que te adecues, pero si no los tienes, se hace muy complejo y te deja en desventaja. Me comentan que o no tienen internet o que su dispositivo ya no les sirve la cámara o son muy pocos los que cuentan con internet fijo y todos sus datos móviles se les van en la clase. Entonces de 21 niños se conectan 10 máximo. Sin embargo, algunos sectores se han visto más vulnerables por sus características. Tal es el caso del sector preescolar. Ellos están a lo que sus papás les digan y para que se puedan conectar, sus papás los tienen que apoyar, ya que si no están sus papás, ellos no contestan o no quieren participar muy bien. El nivel preescolar cuenta con un solo programa de Aprende en Casa para los 3 grados en 2 horarios distintos. Desde que empezó esta modalidad, las y los alumnos de preescolar no han recibido clases específicas de su grado. La pandemia cambió la interacción entre la comunidad estudiantil y los docentes, ya que las dinámicas para transmitir el conocimiento tuvieron que ser modificadas para adaptarse a las condiciones de la educación a distancia. Por medio de videos, de audios, videollamadas y las clases a las que nos conectamos, ya sea una vez a la semana o 2 máximo, son muy pocas.
todas mis estrategias y mis recursos están digitalizados. Entonces, lo que yo hice, bueno, o más o menos la dinámica que seguí fue la siguiente. Los lunes publicaba yo las actividades que tenían que realizar los estudiantes junto con todos sus recursos o ligas a los recursos que tenían que utilizar. Y ellos tenían la semana para realizar las actividades. Las entregaban el viernes y el viernes las podía yo empezaba a evaluar entre sábado y domingo. Y en la semana empezaba yo a trabajar la estrategia que iba a publicar el siguiente lunes. Tuvimos algunas sesiones síncronas para hacer especificaciones, pero en términos generales así trabajé. Trabajé en Drive en ese momento porque era lo que ya habíamos trabajado y era mucho más accesible. Y después fui migrando a otras plataformas, ¿no? Bueno, en Classroom, que me parece que es el que es mucho más amigable para profesores y alumnos, pero también hice algunas cosas ahí en Teams, en Zoom, etcétera. Te reinventas las dinámicas, te reinventas algunas maneras de hacerlos participar. Las diversas dificultades de tomar las clases por medio de televisión, radio e internet han provocado que aquellos que no se encuentran con las condiciones suficientes para hacerlo abandonen sus estudios. Hasta ahorita sigo contando con los 21 niños, solamente que hay niños que no me mandan evidencias o papás porque comentan que o no tienen datos móviles o que con esto de la pandemia ellos tienen que estar trabajando todo el día y no hay quien apoye al niño para que se conecte a la clase. También pienso que la mayoría, hay una opción que sería no estudiar nada ahorita y esperarse a que si en algún momento volvemos a lo presencial ya regresaras a clases. Yo creo que la mayoría también no quisiera eso. La mayoría sabe la situación por la que pasamos y está consciente y le gusta por lo tanto. Según datos de la Secretaría de Educación Pública, la deserción en el ciclo escolar 2019-2020 alcanzó a 525.330 alumnos en el nivel básico, mientras que, en el nivel superior, 305.089 universitarios decidieron no continuar con sus estudios. Yo confío en que sí vamos a volver a lo presencial, pero ahora va a ser un modelo mixto, donde la mayor parte va a ser presencial y otra, digamos, un 20% de los cursos va a ser ahora a distancia. No sé si mediante videoclases, pero seguramente mediante la utilización de plataformas como Classroom, como yo pienso hacer al menos, para llevar el control de las sesiones. Yo creo que vamos hacia eso. Desde el mes de marzo de 2020, las clases dejaron de llevarse a cabo en las aulas. Las y los estudiantes dejaron de visitar las escuelas y las y los docentes cambiaron los pizarrones por las pantallas. Los retos, dificultades y aprendizajes seguirán hasta que las autoridades sanitarias recomienden volver a las clases presenciales. Sin embargo, algo es seguro, nada será lo mismo después de que las y los profesores tuvieran que aprender a educar en línea.